Amigos de Manual para Enamorarse, bienvenidos a otro episodio aquí de Sin Filtro. Tenemos a Selena, que ya la han escuchado. Ajá, aquí vienen los efectos, es verdad, aquí vienen los efectos. Yo veo todos tus videos, bueno. Que la entrevistamos cuando empezamos, que era en la sala de la casa. Gracias a Dios, ya estamos armando aquí el estudio. También estuvo ahorita en Cuentos con San José y ahora le pedí que por favor si podía hablar de un tema súper especial porque es el duelo. Pero primero que nada, Selena, muchísimas gracias. Gracias a Irán y a toda la gente que sigue Manual para Enamorarse. Feliz como siempre estar aquí y abriendo mi corazón ante un tema tan sensible, pero sé que si esto que voy a compartir le puede llegar a alguien, aunque sea una persona que ha vivido lo que yo he vivido o está viviendo o de repente en algún momento lo va a vivir, porque a todos nos va a tocar, le pueda servir de confort. Nada, mil gracias, de verdad que, como siempre lo he dicho y te admiro porque he visto lo que tú has pasado en la vida y cuando uno está al lado de esta mujer, de verdad, la vez pasada la toqué, vuelvo y la toco ahorita. No, de verdad, es como que uno siente que hay algo distinto, ¿no? Es verdad. Y yo creo que hay que decirlo no para que se le suba el ego a la persona, no, sino como para decirles, hey, la diferencia cuando uno lleva a Dios se siente. Entonces, eso lo quería decir. Y entrando al tema que es el duelo, las dos hemos perdido a familiares. Tú perdiste a tu mamá, seguidamente a tu papá. Yo en mi caso perdí a mi papá, seguidamente perdí a mi primo y bueno. Pero hace poco, antes de entrar en esto, quiero contarte una historia. Selena, una persona allegada a mí se le muere su mamá. Pero esta persona ya había tenido una pérdida de papá, de hermana y quedó solo, es un chamo joven y quedó solo. Esta persona no está cerca de Dios, nunca quería acercarse a Dios, cero. Cuando me cuenta eso, estaba muy afligido, fue horrible, sigue perdido. Y yo me puse a pensar y dije, wow, la diferencia de alguien cuando vive esto con Dios a sin Dios. Y pensé en ti, y hoy te tengo aquí. Y quiero hablar del duelo vivido con Dios. ¿Cómo es? Yo no puedo concebir un duelo sin Dios porque tengo a Dios. Pero cuando lo pienso, digo, ¡oh! Ya me hubiese lanzado por un balcón. O sea, de verdad, a mí se me muere mi mamá en el 2020, en plena pandemia. Yo ya tenía 5 o 6 años que no veía a mi mamá porque no podía salir del país por temas migratorios. Yo no volví a Venezuela, bueno, no he vuelto a Venezuela. Pero obviamente cuando yo decidí migrar, yo sabía que esto podía pasar. Que yo creo que es una de las cosas más difíciles a todo el que se va del país, que de repente va con un estatus incierto migratorio, de no saber cuándo volver, y si pasa algo, no poder volver, y si vuelves no regresas. O sea, si no vuelves, no te vuelves a entrar a este país. Yo recuerdo, antes de irme, mi papá decirme a mi hija, si aquí a alguno de nosotros nos pasa algo, tú no te vas a mover de Estados Unidos. Y ay, para Dios mí mío. ahí es donde la piensa, ¿no? Dice, mira, yo no había pensado en eso, ¿no? Bueno, y así es, a todos nos va a tocar en algún momento, tenemos fecha y hora, no sabemos cuándo, pero bueno, yo me vengo para los Estados Unidos y 5 años más tarde, mi mamá ya venía sufriendo una enfermedad antes de yo nacer, que era epilepsia, y digamos que yo viví la muerte de mi papá, porque a mí se me murieron los dos, mi mamá en el 2020, mi papá hace un año, estamos en el 2024, hace un año, el 2023, 22, llevamos para 2 años. Y fue muy seguido, o sea, fueron las 2 muertes más importantes de la vida, son los padres de uno, y bueno, sé que muertes de hijos también son bien complicadas, pero bueno, al final la vida es de Dios, no es nuestra. Y eso es la parte más difícil de entender, de aceptar. No nos enseñan para eso, no nos crían, nadie nació diciendo me voy a morir, vamos a prepararnos, no. Nadie estaba listo para la muerte, por muy practicante, mucha fe, el duelo hay que vivirlo y hay que llorarlo, Jesús lloró, pero bueno, volviendo al punto, muere mi mamá consecuencia de temas de salud. Ella muere en COVID, mi hermana vive en Australia, yo vivo acá, yo no podía salir, mi hermana sí, pero en COVID nadie podía salir, todas las fronteras cerradas, y las dos vivimos un duelo por teléfono, o sea, un duelo de que mi mamá se había fracturado la cadera, la operaron, salió bien, entra en recuperación, después se parte la otra, el fémur. Cuando el doctor nos dice vamos a volverla a operar, fue como que wow, 2 operaciones en menos de 6 meses de una persona que es joven, 63 años, pero que viene con de su salud deteriorada. Efectivamente no era una buena opción. Sin embargo, entre mi hermana y yo dijimos, bueno, para que mi mamá esté postrada en cama, vamos a operarla.
Y al final del día la operaron, el médico increíble, mira, eso fue la operación, un éxito, el médico la tenía recuperación, yo recuerdo eran las 12 de la noche, yo estaba en un chat con enfermeras, médicos, o sea, una cosa, un regalo de Dios, cosa que eso es muy difícil que suceda, que tú estés en un chat con el que lo operó, con el anestesiólogo, con las enfermeras, o sea, eso no pasa. Ya por ahí es un regalo del Señor. Y la enfermera está bien, estamos, o sea, todo un reporte detallado, como si yo estuviera ahí presente. Claro. Y a las 12 de la noche, más o menos a esa hora, recuerdo que el doctor pone, me están llamando de la emergencia, que tu mamá está en paro respiratorio. Ella ya había salido de la operación, el médico mostrándonos lo increíble que había salido la prótesis. Wow. Y obviamente mi hermana estaba despierta, yo estaba como entre dormida y despierta cuando ve el mensaje. A la hora, el doctor me llama a mí, o yo no atendí, porque obviamente estaba dormida, llama a mi hermana y nos dice que mi mamá no había podido sobrevivir, que le habían hecho respiración para resucitarla y no había funcionado. O sea, fue una cosa que yo recuerdo y fue como que una película, ¿no? Ver a mi hermana, yo la llamo y ella tirada en el piso llorando. Yo tenía una paz que no te puedo explicar. O sea, yo estaba en ese momento en shock. Ya hoy entiendo el proceso de duelo, entiendo que estaba en shock. Y al verla a ella tan mal, empecé a buscar la forma de, así sea en oración, calmarla. Ella lloró, no sé qué. Llegó una amiga, Daniela Luces, que fue yo estaba sola en este país. Llegó, me tocó la puerta y esos son los regalos del Señor. De cuando vives un duelo, que claro, Dios te manda personas, te manda gente que ora por ti, te manda un ejército para que tu alma esté tranquila. Wow. Tu oración de alguien, de un amigo que te pida, Irán, ora por mí o por mi familia, no se puede explicar, pero alivia el alma del que está sufriendo el duelo. O sea, es una cosa loca. Entonces, bueno, todo este proceso con la muerte de mi mamá fue yo estaba tranquila, mi amiga me decía, ¿estás bien? Yo, bueno, sí, o sea, mi mamá se fue con el Señor. Al principio, yo recuerdo imaginarme, era a mi mamá como abrazando a Jesús, o sea, como que, al fin, o sea, y para mí eso me generaba alegría. Obviamente, soy humano, soy de carne y hueso, es mi mamá, o sea, como dice, la que me parió. Y cuando finalmente me voy a la iglesia, llego al Santísimo a las 6 de la mañana en Guadalupe, en una iglesia acá en Miami. Estaba sola, no había nadie porque el Santísimo en ese momento estaba afuera, era pandemia. Mi amiga me dice, ¿qué ves que me baja contigo? Y ella simplemente me abrió la puerta del carro, yo salí corriendo, me tiré en el piso y empecé a gritar. Menos mal no había nadie porque solo el vigilante que me vio como que, wow, a esta se le murió a alguien. Y yo le gritaba, Señor, recíbela, pero unos gritos, o sea, yo drené, o sea, todo el dolor que tenía en interno lo drené frente al Santísimo y yo lo único que le pedí era, recíbela, o sea, no la pases por el purgatorio, o sea, ella ya pasó su purgatorio con su enfermedad, recíbela y abrázala. Y le gritaba, recíbela, yo no sé si alguien pensaría que te mandó una carta, o sea, y yo le gritaba, recíbela, y tiraba en el piso y lloraba, era un llanto inconsolable. Y el único que podía calmar ese llanto era Jesús de Eucaristía, y así fue. Yo duré 1 hora gritando en el parking de la iglesia. Mi amiga se baja, y en ese momento ya a las 7 en punto de la mañana venía una misa. Y mira, para que tú veas cómo son las cosas de vivir un duelo con Dios, yo me levanto y le digo a Daniela, necesito entrar a la misa, vamos a decirle al padre, o sea, así, yo parecía un cadáver, o sea, así, no podía ni caminar, ella me cargó, empezamos a caminar, yo con ese hueco, aquí es un hueco que todo el que ha tenido pérdida es un hueco que no, o sea, es un vacío inexplicable. No, es una cosa, un dolor de estómago infinito. Entro a la iglesia y al primero que veo es al padre Elkin. El padre Elkin es un sacerdote de la Guadalupe que hoy está en la casa del padre, ya no nos acompaña, y yo trabajé en esa parroquia y él me dice, Selenita, como él habla, Selenita, ¿qué pasó? Padre, mi mamá se me fue. Y él me dice, ¿cómo se llama tu mamá? O sea, ya iba a entrar, o sea, yo decía, Dios mío, ya se le olvidó el nombre en lo que llegó al altar. Y yo le digo, Elena, entonces, ok, Selena, bueno, no era tan difícil, Elena. Y efectivamente, a las 7 en punto, mi mamá ya tuvo su primera misa. O sea, mi mamá todavía estaba en el hospital y ya estaba teniendo su primera misa. Y para mí eso fue tan sanador. Recuerdo, nadie se tocaba, todo el mundo con máscara. Estábamos en COVID, las misas eran cada quien se sentaba a kilómetros y de por sí la mesa a las 7 de la mañana no es que va mucha gente. Yo estaba ahí y yo toda la misa solo visualizaba a mi mamá entrando al cielo. O sea, era una cosa... Entonces mi paz fue increíble. Sale el sacerdote caminando ya para irse y yo toda la misa la pasé de rodillas. Toda la misa. Que no es que es mucho, 30, 35 minutos.
El sacerdote se me paró enfrente. Estamos en pandemia, nadie toca a nadie, nadie abraza a nadie. Y él me levantó y me abrazó. Era Jesús. O sea, Padre Elkin se transformó en Jesús con su bata, su traje, su alba. Me abrazó. Y para mí ese abrazo fue Jesús diciéndome, ya, tranquila, está conmigo. De la recibí. Sí, relájate. Y yo, mira, yo salí de ahí casi que... Mi amiga me dice, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó aquí? Y yo, bueno, ahora vamos a movernos, a hacer todos los trámites que son un fastidio en un momento de duelo. Ahí viene otra vez el tema de que con Dios, hasta esos trámites que son fastidiosísimos, engorrosos, que no quieres hablar, que si busca la ropa, que además no la puedo buscar porque no estoy allá, que si mi hermana podía... Bueno, o sea, un cuento. Esa fue la muerte de mi mamá. Yo digo, Dios mío, yo lo único que decía, ¿cómo hace la gente que, por ejemplo, sufrió esas muertes en pandemia? Nadie se podía ver. No, y algo muy impresionante es que cuando uno vive esto con Dios, en el sentido de vivir con Dios es tener ya una relación con Dios, tú puedes entender como que, oye, va a ir para un cielo, está el purgatorio, hay que orar, conoces que está la presencia del Santísimo, sabes que es lo único que en ese momento, ese vacío inexplicable solo te va a llenar. Todo lo que has leído como que opera para este momento, o sea, todo tu recuerdo opera para ese momento. Es como todas las oraciones que uno ha hecho en la vida es para ese momento. Y hasta te salen los rosarios que iba cuando eras niña de las viejitas rezando. Tal cual, eso es vivir un duelo con Dios. O sea, como que todo esto fue para prepararnos para ese momento de cómo, y como tú decías al principio, o sea, no es que estamos preparados, pero te da un entender, un propósito, tú entiendes para lo que fuimos creados. Y de alguna manera todo lo que, porque te conozco y me has contado todo eso que pasó tu mamá, como tú le dijiste, el Señor ya vivió su purgatorio en la tierra, entonces al final tú dices, wow, o sea, yo siento que ella sí entró de verdad, solo te lo da Dios y el nivel de oración que has llevado en toda tu vida. Y mira que lo que estás diciendo une a lo que yo te compartí de que el duelo de mi mamá y mi papá los viví distinto, porque al yo criarme con una mamá con una enfermedad como es la epilepsia, toda mi vida, yo creo que mi papá, mi hermana y yo vivimos siempre en un estado de alerta de cuándo se nos iba a ir mi mamá. O sea, para mí, mi mamá convulsionaba y de repente la teníamos que hospitalizar. O sea, viví una infancia como que de mucho hospital, de muchas cosas que nos tenía como en un estado de, en algún momento mi mamá se va a morir. O sea, como te digo, nadie está preparado, pero fue como que esto iba a pasar en algún momento. No es como uno quiere, pero al final el Señor, yo recuerdo un sacerdote decirme que mucha gente en los funerales dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué ahora? ¿Pero por qué se murió de esta manera? Y él decía, no le digas eso a Dios, porque eso ya estaba escrito. La forma no la escogió Dios. El día y la hora sí, pero el cómo fue... No es que Dios tiene la culpa. Claro. Ya eso estaba escrito. Quizás no iba a ser así, pero pasó algo alrededor X. Entonces, para mí ya era el día y la hora, porque uno empieza, ¿y si no lo hubiésemos operado? ¿Y si no hubiésemos hecho esto? O sea, ahora uno empieza a atribuirse responsabilidades que no, tienes que te libro de culpa en este momento si tú te estás cuestionando ¿y por qué hicimos esto? ¿O por qué fue así? ¿Y si hubiésemos hecho tal cosa? No, o sea, es que no matter what, hay un día y una hora. Entonces eso también me llenó el corazón de saber, mira, tan fuerte fue esa oración de una muerte santa que el doctor, nosotros le hicimos una misa a mi mamá aquí online y los conectamos a todos. O sea, literal, yo le mandé la invitación al doctor, a la enfermera, o sea, yo la caraja loca, pues, perdón por la grosería. Sí, no sé si la quieres cortar, en fin. El doctor me mandó un mensaje. Me dijo, es más, te lo puedo copiar. Y bueno, le tapas el nombre. Que decía como que gracias por haberme compartido esta misa porque me recuerda como que mi llamado y mi vocación a servir. O sea, una cosa que yo decía... O sea, que fue para el médico, pues. Literal. O sea, literal. ¿Por qué? Porque el médico juraba y perjuraba que su operación había sido un éxito y que todo estaba bien. Y él no es Dios. O sea, mira, es que cuando empiezas a ver tantas cosas alrededor... La casa que cuidaba mi mamá estaba en un lugar de cuidado, las monjitas, o sea, fue todo una belleza. Después vamos a la muerte de mi papá, entonces bueno, pasamos ese duelo, el duelo hay que vivirlo, hay que llorarlo, hay que acompañarse, no estés solo. O sea, mi sugerencia para todo aquel que ha perdido un familiar, bueno, tienes que tener tu tiempo a solas, obviamente, pero a solas con Dios. A solas con Dios. Porque estás solo en tu casa y lo que empiezas a ver fotos, Instagram, Facebook, los recuerdos, no sé qué, y te da... No, y que hay que hacer algo aquí muy importante. O sea, recordamos que todo es una lucha espiritual y el enemigo va a jugarte sucio
con el sentimiento de culpa, y la culpa no viene de Dios. Entonces, si uno está solo, no está resguardado, y si tu oración no está totalmente fuerte en ese momento, va a entrar por ahí, en ese tiempo, y se va a colar. Entonces, si hay alguien acá que vea esto, que de repente no tiene una relación con Dios, o tiene mucho tiempo sin ir a misa, o de repente, no sé, alguien le mandó este video y dice, bueno, no esperemos a estar en una situación de salud, de económica, matrimonial, Claro. de divorcio, lo que sea, una situación difícil en tu vida, en este caso un duelo, para empezar a tener una relación con Dios. Y no tiene que ser rosarios, novenas, no, o sea, es, Señor, yo no sé por dónde empezar, quiero conocerte, guíame, busca un guía espiritual, busca ir profundizando y como quien dice, llenar ese corazón para que en el momento que haya una tribulación tengas paz. Claro. Que es la única forma. Y con mi papá, lo que nos pasó fue, mi papá después de la muerte de mi mamá deterioró mucho en salud, entró en un tema de depresión, mi hermana se fue del país, yo me fui del país, mi papá perdió su negocio en Venezuela, mi mamá ya no está, digamos que él tiene una pérdida en todas las áreas de su vida. Mi papá fue un hombre de mucha fe. Pero ese vacío es como que, bueno, ya lo que yo tenía que venir aquí, mi misión aquí ya, o sea, Señor, llévame. O sea, literal, mi papá estaba en una etapa de, ya no quiero más, o sea. Y para mí la muerte de mi papá fue un Señor, al final mi papá quiere es una vida más tranquila, sin enfermedad, sin sufrimiento. Y definitivamente el Señor lo tiene, y yo estoy segura que lo tiene súper bien cuidado, porque ese fue el San José top de los top, cuidador y súper protector. Entonces, con la muerte de mi papá me pegó un poquito más porque, bueno, ahí sí como que es un hombre saludable, es un hombre joven. Yo recuerdo acababa de tener a mi bebé, a mi primera hija. Yo se la mostraba por cámara y tratando de animarlo. Papi, aquí está tu nieta, ¿sabes? Pero él en ese proceso de esa tristeza, de esa depresión, por más que quería, estábamos lejos. O sea, era como que, qué linda hija, pero yo quiero algo más. O sea, Claro. yo quiero más paz, más felicidad. Y a veces buscamos esas cosas en el mundo. Con esto estoy invitándoos a que siempre en este caminar de vida lo tengamos con Dios. Porque al final, yo recuerdo, creo que fuiste tú misma en uno de los episodios que dijo, vamos a suponer que creímos y vivimos una vida en fe y nos morimos y no pasó nada. Bueno, ok. Pero uno con la fe que tiene, ¿qué pasa si estoy en este caminar y lo rechacé o no quise hacer nada y llega el juicio final y se me para papá Dios o Jesús y que ven acá, mi amorcito? ¿Tú te acuerdas de mí cuando alguien te mostró valor para enamorarse? No, mentira. Pero sí, o sea, es como que, ¿y si sí? ¿Y por qué no vivir una vida acompañada de la mano de Jesús? Total. Y tener esa paz, de esa certeza de que, Señor, hay una vida más allá. Y voy a contar algo rapidito que no sé si entra al caso, pero mi esposo, tenemos un lugar en donde va mucha gente, un negocio, y una señora judía se le acercó hablando en inglés y le dijo, wow, qué linda tu familia, no sé qué. Y la señora tiene como 90 años, o sea, literal. Todos los años del mundo. Sí. Y está casada desde hace 800 años. Y mi esposo le dice, qué lindo su matrimonio. Y entonces ella dijo, tú tienes una familia que se ve que cree en Dios. Le dice a la señora, y que sí, yo creo en Jesús, creo en Dios. Y ella le dice, a mí me gustaría creer eso. O sea, porque él le dice, todo lo que hagamos acá, al final lo que vamos a buscar es la vida eterna. Y ella le dice, a mí me gustaría creer eso. O sea, como que obviamente yo no creo quizás en que haya una vida después. Como que si me morí, que aquí terminó todo. Y ese es muchas veces el miedo de la gente a morir. Total. Entonces mi esposo le dijo, bueno, ven. O sea, ya ahí él empieza casi que a evangelizar. Pero él le dice, o sea, mi esposo me llegó a la casa y me dijo, qué bonito que nosotros vivimos en un caminar en donde sabemos que cuando ya el Señor nos llame, el día y la hora que nos tenga que llamar, nosotros vamos en la búsqueda de lo grande. O sea, de algo más que esos castillos y esas que es real. Que es real. Y que han habido videntes y místicas que hablan sobre eso. Y que Jesús, o sea, ¿tú crees? Yo me puedo pensar, Él que nos creó a nosotros, su criatura favorita, algo tan perfecto como es el cuerpo del ser humano con sus químicos, sus cosas, para que tenga una fecha así para morir ya mismo. No, o sea, es como que tú trabajas, eres un arquitecto, trabajas por año para que se caiga el día siguiente. No, es para algo mucho más grande. Y aprovecho lo que tú acabas de decir. Cuando mi papá muere, Selena, y esto fue un poquito más... No voy a entrar en detalles, pero hubo muchas cosas de parte de la gente. Se peleó, familias, esto, aquí, bueno, sabes, todo eso. También pasa. Cuando yo estaba en el día de la misa, del funeral, yo me empecé a reír.
Y yo veía a los lados y yo decía, ¿qué es esto? Porque yo empecé a sentir una paz tan grande, pero no una risa así, sino como demasiada tranquilidad. Y yo veía, mi papá tuvo antes una familia, entonces yo los veía a todos llorando y llorando así, ¿sabes? Y yo solo estaba demasiado tranquila. Yo creo que yo nunca en mi vida he sentido a Jesús como lo sentí ahí. O sea, yo solo sentía... Ese abrazo, ¿no? Pero mira, o sea, lo siento ahorita, era como demasiada paz. Y yo dije, wow, esto es esto es real. O sea, como que el Señor opera en esos momentos de una manera tan grande. Volvemos todo lo que uno ha trabajado, que a veces uno dice, bueno, es que yo no quiero ir a hacer esa hora santa, pero vas y la haces. Ese momento operó ahí. Todo operó ahí. Esa oración de la monja que no quería, operó ahí. De que te regañan ya, operó ahí. Porque en ese momento fue como que, ok, toma. Y uno siente una paz y siente como más bien, sabes que yo ahora quiero luchar por verte, o sea, porque ahora nos toca a nosotros. Y uno decir, sabes que ahora yo tengo que trabajar el triple porque yo te quiero ver. Y esa es la invitación, o sea, sí tenemos que vivir, no asustados de la muerte, pero sabiendo de que sí tenemos que vivir para poder entrar a ese reino y que en cualquier momento nos podemos ir. Mira que con esto cierro lo que te quiero contar. No, tú puedes hablar todo lo que tú quieras. Ella habla sabroso. En uno de esos días en donde, después que muere mi mamá, yo estaba yendo al Santísimo, siempre he estado yendo al Santísimo, pero en una de esas yo iba al Santísimo que me quedara en cualquier vía. O sea, yo iba para un lado y que abra una iglesia, buscaba y me metí al Santísimo. Casualmente en una de esas coincido con el que me entregó en el altar, que es un sacerdote amigo, que es padrino de mi hija, el padre Luis Pavón. Veníamos los dos en el carro, yo con aquel llanto, yo acababa de llorar a mi mamá, porque bueno, la vas a llorar, o sea, no es que, ya. No, vas a ver días que vas a llorar. Y hasta el sol de hoy se llora. Cruzo los carros, nos vemos así, le bajo el vidrio y le digo, estoy muy triste. O sea, le digo, estoy muy triste. Y él me dice, nunca olvides que tu mamá la tenías a distancia y solo la veías cuando la llamabas por FaceTime. Ahora la vas a ver siempre. Ella está contigo 24/7. Y en Eucaristía. Cada vez que tú vas a una misa, la iglesia militante, purgante, toda baja al momento de la consagración, ahí está tu mamá. Okay, yes. Y cada vez que a veces se me olvida, porque no vamos a caer aquí la mística, no. A veces se me olvida y cuando estoy distraída en la misa, estoy viendo a Jesús. ¿Qué coño, mamá? ¡Epa! No, pero cuando de verdad me acuerdo y estoy en mi concentración, claro, yo estoy viendo a Jesús en este momento y ella no me va a estar viendo a mí, ella también me está viendo a Jesús. Pero recordarme y sentir su presencia en ese momento, en este caso ahora mi papá y mi mamá, es wow. Es otro momento en el que te da paz. Y probablemente tú no creas y digas, ay, pero estos ya están hablando demasiado. Eso yo no te lo voy a enseñar, Aira no te lo va a enseñar, no te lo va a enseñar Manuel para enamorarse. Eso lo vas a vivir tú en la medida que conozcas a Jesús, tengas una relación con Él, pelees con Él y le digas, yo quiero entenderte, quiero conocerte, quiero sentirte. Y esos son los momentos de paz. O sea, eso es lo único que podemos hablar horas, Aira, y dar testimonio, contar, compartir. Pero si tú lo quieres vivir, tienes que tomar la decisión de buscar la verdad. De buscar la verdad, que es Jesús, y que Él sea el que se encargue de llenar ese corazón. Amén. Gracias, Elena, por compartir esto, que es algo que queríamos hablar, algo así cortico, pero que se nota la diferencia, porque quien es amigo de Selena y de otras personas que uno ha conocido, que ha tenido esas pérdidas, se vive distinto 100%. Y uno actúa distinto. Yo con la pérdida de mi papá, si yo hubiese estado en lo que estaba antes, te aseguro que hubiese vuelto a recaer en drogas. Sí. Y como el Señor me fue preparando todo, me sacó de todas esas drogas para ese momento y se vive distinto y se lleva y se anima y se siente. Y yo no sé si tú lo has hecho y ya me callo. Yo le pedí al Señor tanto, Selena, papá, te quiero, muéstrame en el sueño, pero mira, pero como un año siguió, dale. Y yo soñé con mi papá y sonreía y yo, papá, y tenía, joven, y yo, ¿pero qué es esto? Tú te fuiste cojo y ahora camina. Y solo me reí, él se sonrió y ya. Y yo sentí como, o sea, no sé si será verdad o mentira, o sea, como le estoy diciendo, son cuentos. Son personas. Pero yo lo veo como momentos que nos regala el Señor para poder seguir y son como esos dulces que dice Santa Teresa de Ávila. Entonces,
Se siente No y, está gordito, tanto duro. y se siente. Engórdame, señor. Y se siente y de verdad eres una chama joven y qué belleza tener esa fuerza y bueno, y ahora ver la bendición como el Señor se llevó a estas 2 personas tan importantes en tu vida, pero te acaba de dar 3 que están allá afuera por si escuchan los gritos. Mira, y rapidito, ¿sabes qué? Mi mamá muere, nace mi hija que se llama Elena en nombre de mi mamá que se llamaba María Elena. Luego mi papá muere y mi hermana está embarazada de un varón, que es mi sobrino Matías, que está en Australia. Y después, ahí mismo, yo quedé embarazada también, o sea, las dos tuvimos a nuestros bebés seguidos, que acaba de nacer hace unos meses Juan Pablo, que es otro varón. Siempre ahí el Señor nos da vida y muerte. Has perdido un familiar y muchas veces hay una persona embarazada. Es una cosa que, de la gente que conozco alrededor, que se le ha muerto un papá, una mamá o algo, es increíble como el Señor da vida. El Señor da y quita la vida. Él es el dueño y eso es lo que hay que estar claro, que la vida de mis hijos no es mía. El Señor y lo he hablado con mi esposo. Cuando toca, uno no está preparado para la muerte de nadie, ni lo va a estar, pero cuando entendemos que el dueño de la vida es Dios, que Él es el único que la da y se la lleva cuando Él quiere, eso te da paz también. Entonces, bueno, ya. Amén, gloria a Dios. Bueno, muchísimas gracias por compartir esta historia, como siempre. Gracias a todas las personas, mándale este pequeño video a alguien que quizás necesita, pero ya saben, el centro de todo es volver a Dios y a la oración. Así que muchas gracias, se les quiere, un beso. Bye. Bye.